Bienvenidos hermanos todos a la séptima clase de la Escuela Parroquial para Adultos. Te invito a que convoquemos la presencia de la Santísima Trinidad haciendo y diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador Padre, Redentor Hijo, Santificador Espíritu Santo, invocamos tu bendición sobre cada uno de los hermanos que están atendiendo este llamado de formación en la fe, y que recibas las plegarias y peticiones que durante esta catequesis realizaremos. Y Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el mismo nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos a esta clase, una etapa doctrinal donde la segunda persona de la Santísima Trinidad estará en nuestra reflexión. Nos preparamos revisando algo muy importante en ese plan de salvación de Dios por nosotros, sus hijos desterrados. Para ello, debes tener a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica y tu Biblia. Cuenta con todo esto antes de iniciar esta clase. Toma nota, una libreta, un cuaderno, un bolígrafo. Y si hay alguna cita bíblica que te interese, escríbela y luego búscala para tu reflexión. En la clase anterior fuiste invitado a visitar a los hermanos de la catequesis infantil y preguntar sobre alguna pequeña necesidad que los niños de la doctrina tuvieran, o si ellos como catequistas necesitaran algún tipo de ayuda material o espiritual. Espero que tu servicio y colaboración logre hacer que las necesidades quedaran resueltas y los beneficios se conviertan en bendición para ti y tu familia. Ahora veamos el tema de la clase séptima en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre la pregunta: ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Repito, ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? La respuesta en el Catecismo Infantil nos dice: se hizo hombre el Hijo de Dios para poder morir por los hombres, librarnos del pecado y enseñarles con su vida y ejemplo el camino del cielo. Correcto. Ahora revisaremos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice para nuestra formación como adultos. Iniciamos. En el capítulo 2, la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. Y damos inicio ahora con el numeral 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Esto lo encuentras, hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. Este lenguaje bíblico no significa que los que
han entregado a Jesús, Hechos 3:13, fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Tú y yo somos parte de esos ejecutores, no del tiempo de Jesús, sino de nuestro tiempo. Y al igual que a Saulo de Tarso, le dice en Hechos 9, versículo 5, preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este plan de Dios de salvarnos por medio de la entrega de su único Hijo amado puede desconcertarnos si no nos compenetramos en lo que es el verdadero amor por alguien que no me ama y no me merece, porque de eso sí estamos conscientes. No lo amamos y no lo merecemos. Numeral 600. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. Esta es una cita que le encuentras en Salmo 2, versos del 1 al 2. De tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Esto está en la Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 27 y 28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera. Esto está en Mateo 26, versículo 54. Juan 18, versículo 36. Juan 19, versículo 11. Para realizar su designio de salvación. Esto en Hechos 3, versículos 17 y 18. Lo que hacemos en nuestro tiempo está a la vista de Dios. No podemos solamente culpar a los judíos, a los fariseos, porque nosotros hacemos también acusaciones como los sacerdotes y los romanos del tiempo pasado. Y en estas acusaciones y juicios sobre Jesús que convive con nosotros, y lo condenamos a la soledad, al abandono, a la intemperie de las escaseces y sí, sin remordimiento, y actuamos en contra de la enseñanza del mandamiento del amor para desmerecer lo que el mismo Jesús nos enseñó en Mateo 25:40. El rey responderá: en verdad les digo que cuando le hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. Numeral 601. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, según Isaías capítulo 53, versículo 11, y Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 14. Había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud, de esa esclavitud del pecado,
Isaías 53, versículo 11 al 12. Y San Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. También lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 18, Hechos 7, 52, Hechos 13, 29, Hechos 26, del 22 al 23. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Isaías 53, versículos del 7 al 8, y Hechos 8, 32, 35. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo, de ese siervo doliente. Mateo 20, versículo 28. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús. Eso lo encuentras en San Lucas 24, versículos del 25 al 27. Luego, a los propios apóstoles, también en San Lucas 24, versículos del 44 al 45. El plan de salvación de Dios para liberar a la humanidad nos incluye a todos, creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes, porque al final seremos juzgados, como lo ha dicho San Juan de la Cruz, por las obras de amor que cada uno ha hecho. Y aquí es donde Jesús nos advierte que los pecadores, las prostitutas y los publicanos ya nos llevan ventaja, porque ellos hacen más por amor que muchos de nosotros. Dar la vida por el doliente, eso es ser semejante a Dios. Allí es donde se cumple aquella frase: los hizo a imagen y semejanza suya. Dios le hizo pecado por nosotros. Numeral 602 del Catecismo de la Iglesia Católica. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de nosotros. Esto lo puedes buscar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Esta es una cita de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y está en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo. Búscalo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7. La de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. En la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 3. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Salvados por el sacrificio único del Cordero de Dios, que una tan sola vez es santificado, es sacrificado, y hacemos memoria de él como nos lo dejó dicho: hagan esto en memoria mía, porque solo una vez murió y venció a la muerte con su resurrección. Así nos invita a morir con él, para que resucitemos en él. Numeral 603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Juan capítulo 8, versículo 46. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre. Juan capítulo 8, versículo 29. Nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34, y en el Salmo 22, verso 2. Al haberse hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Esto lo encuentras en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, versículo 10. Redimidos por la entrega de su Hijo. Dios nos enseñó en la muerte de su Hijo amado que nosotros, si queremos ser salvos, debemos entregarnos sin reservas al sacrificio de unos por otros. De esa manera, seremos agradables a Él y recibiremos la salvación, que es la promesa de todos los tiempos para todos. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Numeral 604 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Esto lo encuentras en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. La prueba más grande de amor: dar la vida por los hermanos. Y así nos invita a subir a Jerusalén para que muramos con Él y en ese sacrificio, por amor, encontrar la expiación de nuestras faltas, que ya fueron perdonadas por el sacrificio del Hijo de Dios. Su amor es el primer amor al cual somos invitados a retornar. Ese amor que perdimos por la desobediencia al alejarnos de su presencia.
numeral 605 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Cita del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 14. Afirma dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. Esto está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 18 al 19. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, lo vemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, 15, y en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 2, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Esto fue citado en el concilio de Kiersey en el año 853, en el numeral 624. Todos valemos el sacrificio del Hijo. Por eso se vuelve real las palabras del Papa Francisco. Todos cabemos en la Iglesia. No hay ni tan sola una alma que no haya sido merecedora del sacrificio de Jesús. Él vino por las ovejas descarriadas, y aquí habemos muchos que perdimos el camino, y Él salió a nuestro encuentro, y ante la acechanza del enemigo, dio y entregó su vida para rescatarnos. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Numeral 606 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 38. Al entrar en este mundo dice: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Esto está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esto está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 34. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 31.
Aquí está la respuesta a la pregunta de la clase de hoy. Pongamos atención. Jesús, en la misión que el Padre le encomendó para el cumplimiento de la promesa de salvación, se guardó muy bien de hacer la voluntad del Padre. Por eso somos santificados, cuando Él ya nos había indicado que fuésemos santos como Él y el Padre son santos. Ya el Espíritu lo es. Por eso somos santificados con su sacrificio en obediencia a la voluntad y por cumplimiento de la promesa. El actuar en obediencia al Padre te unifica y te hace uno en Dios, así como el Papa León XIV nos ha pedido que vivamos en la unidad y en sinodalidad. Numeral 607 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús. Esto búscalo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 50, y en el capítulo 22, versículo 15. También lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 21 al 23. Porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, San Juan capítulo 12, 27, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Juan 18, versículo 11. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, Juan 19, versículo 30, dice, tengo sed. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. ¿Qué necesidad tenía Jesús de pasar por este sacrificio, martirio, rechazo, abandono y maltrato? Si analizamos qué es lo que puede mover a aceptar algo así, vemos por qué es el Hijo de Dios. Es igual al Padre, ama a su creación y está decidido a pasar por todo eso para rescate de la humanidad. A estas alturas del entender por qué Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, no hay otra respuesta más que el amor, que lo sostuvo en la prueba del sacrificio, ya que como hombre sintió, sufrió, lloró, y aquí me atrevería a decir que como Dios también se humanizó al sentir el rechazo de cada uno de nosotros, y que la grandeza de sentir y del decir que todo está cumplido. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Numeral 613 del Catecismo de la Iglesia Católica. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Esto lo encuentras en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 34 al 36. Por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y el sacrificio de la nueva alianza. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Que devuelve al hombre a la comunión con Dios. Esto está tomado de Éxodo 24, versículo 8. Reconciliándose con él por la sangre derramada por muchos
para remisión de los pecados. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Y en Levítico 16, versículos del 15 al 16. Una vez hecha la entrega y concertada la nueva alianza entre Dios y los hombres, se expresa esa comunión y reconciliación con el pacto de sangre y agua que se realiza en el altar, donde Jesús es sacerdote, ofrenda y sacrificio, realizando así la purificación y santificación de todos los pecadores, lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Numeral 614 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Esto lo puedes encontrar en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Esto está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, ofrece su vida. También Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18, a su Padre por medio del Espíritu Santo. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, para reparar nuestra desobediencia. El pecado de la desobediencia de los hombres es eliminado de la presencia de Dios por el sacrificio del obediente. La purificación nos llega del que es santo, como el Padre también es santo en unidad con el Espíritu Santo. El sacrificio de reparación de una falla que no es de Dios, sino de los hombres, y que todavía muchos desprecian y no aceptan, como dice la palabra de Dios, esos ya están condenados por no haber creído. Porque a pesar de todo el esfuerzo divino, también Dios va a respetar el albedrío hasta el final, y los que no quieran se condenarán por su propia decisión. Resumen. Numeral 619. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Un solo sacrificio por todos. Numeral 620. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, 19. Tan grande es su amor por nosotros, y lo demostró entregándonos a su Hijo. Numeral 621. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipada durante la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Lucas 22, versículo 19. Y se queda con nosotros en la Santa Eucaristía, confirmando aquello
de que yo estaré con ustedes hasta el confín de los tiempos. Numeral 622. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, versículo 28. Es decir, a amar a los suyos hasta el extremo. San Juan capítulo 13, versículo 1. Para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. El amor de Dios está sobre toda expectativa humana y se realiza en plenitud sin reservas ni excepciones. Alcanza a todos los que quieran ser rescatados, dando oportunidad sin límites. Numeral 623. Por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Jesús cumplió la misión expiatoria. Isaías 53, versículo 10. Del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Isaías 53, versículo 11. Romanos 5, versículo 19. El ejemplo de Jesús va más allá del rescate. Nos enseña el actuar como verdadero Hijo de Dios, entregando la vida en esta para obtenerla en la otra. Nos invita a ofrecernos con Jesús para ser ofrenda agradable a Dios. Queridos hermanos, en esta clase, dar significado a la misión del Hijo en obediencia al Padre ha sido el objetivo de nuestra reflexión. Valoremos el amor de Jesús, Hijo de Dios. Si nos consideramos cristianos, a su manera nos enseña cómo podemos alcanzar la realización de la promesa del Padre, porque el sacrificio de Jesús es la mano extendida. De nosotros dependerá levantar la nuestra para que ese gesto de amor se pueda concretar para cada uno de nosotros. Hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que lo que se nos ha revelado en conocimiento sobre la misión de Jesús nos lleve cada vez más cerca al propósito de Dios, que es que volvamos a estar reunidos como familia, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su creación más preciada que somos nosotros. Si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y cómprate uno. Puedes adquirir una versión digital y puedes descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Lo que te recomiendo, como siempre, es que para la reflexión y meditación lo hagas acompañado de tu esposa, tu esposo, tus hijos e hijas, nietos y nietas, para que la doctrina de nuestra fe sea un compartir en familia. También puedes invitar a miembros del grupo de tu iglesia, mostrando así que formas parte de una iglesia en sinodalidad. Cuando estén reunidos, vayan paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios, para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te damos gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ti, Jesús, te rogamos que mantengas firme tu promesa
de escuchar nuestras súplicas e intercederá ante tu Padre. Y a ti, Espíritu Santo, quédate con nosotros, dándonos tus 7 dones, para que los frutos que demos nos permitan ser capaces para servir en la evangelización de nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Padre con el Espíritu Santo. Amén. Roguemos a la Madre de Dios y Madre nuestra, que interceda ante su Hijo amado por cada una de las familias que participan en esta escuela parroquial para adultos. Digamos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda, hermano, Dios te ama y nosotros también. Paz y bien. Bienvenidos, hermanos.